Hola Capricornio, bienvenido a tu lectura general del mes de abril 2021. Espero que esté muy bien Capricornio. Yo estoy bien feliz de estar contigo compartiendo tu lectura general. Sabes que si no resuena mucho contigo, visione tu signo ascendente y lunar. Y también te recomiendo el colectivo de abril para conocer, entender las energías con cuales debemos trabajar para fluir con el mes de abril. Vemos Capricornio, una lectura para ti en Sol, Luna y Ascendente, abril 2021. Sacamos primero tu energía principal, el mensaje que te acompaña durante abril. Capricornio, signo de tierra, abril 2021. Capricornio, saltó. La rueda de la fortuna, mucha energía en esa carta, es por eso que ¡pum! Saltó. Bueno, está moviendo, hay movimiento, hay acción aquí, las energías están en camino, entonces si estaba viviendo un momento un poco lento, ya hay rapidez y hay novedades, la rueda torna. Siempre yo necesito más informaciones atrás de esa carta porque la rueda a veces torna por arriba y después por abajo. Siempre la vida es así, son olas. Sabemos que cuando estamos en la cima, vamos a ver, sabemos que se va a bajar a un momento, pero como decir, el objetivo de cada uno es de hacer bajar la rueda menos y menos para que haya menos olas con curvas muy profundas, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo está girando esta rueda para ti Capricornio en el lado de por arriba o por abajo. Espero que es por arriba y siento que con las energías de abril tiene que ser por arriba. Vamos a ver qué dice Belín para completar justamente esa energía Capricornio. Capricornio, abril 2021. Capricornio en Sol, Luna y Ascendente. Gracias. Wow, sí, está por arriba porque tengo la carta azul. Ok. Sí. Estabas en el bajo, por eso que ya ahora es momento de girar hacia arriba en lo que tú vas a hacer, en tus trabajos o en tus acciones, en tu comunicación. Hay novedades, aunque hay apertura, porque sí siento que a nivel relacional o al nivel emocional con los seres queridos, con tal vez las personas con quien trabaja, pasó algo aquí, pasó algo muy, muy fuerte, muy, muy doloroso, siento como se quebró, una separación, puede ser un fin de algo con los seres queridos o con el trabajo que te gusta, que hace parte de tu vida, que hace parte de tu ser, o que hay algo aquí que ya se quebró. Pero yo siento que no fue como, era fuera de tu control, tenía que pasar, es como algo que tenía que pasar. Puede ser también por lo que está pasando colectivamente, que está fuera del control, pero veo que ahora la rueda está tornando. Puedes abrir un horizonte más claro, te dice que es momento de escribir, de hacer novedad, ¿okay? De escribir esa página limpia, clara. Hay más calma, la calma vuelve en tu vida también, siento eso, Capricornio. Ok, vemos con las runas, Capricornio, abril 2021, Capricornio. Ok, tengo Isa. Isa es
estar como el ermitaño, es la introspección, es protegerse de las energías externas, sí, porque había esa necesidad de cuidarse para no recibir tan fuerte lo que veo aquí. Ese momento de tiempo de introspección todavía existe porque lo veo, salió Isa, pero poco a poco veo que la carta puede ser como después de la mitad de abril, vas a sentir la transformación de tus emociones y vas a ver en la tercera semana, puede ser o un poco antes, que puertas se abren, ¿ok? Entonces es un proceso aquí para que la rueda poco a poco sube otra vez. Vemos lo que pasa en tu sector de trabajo, actividad, proyecto. Si hay algo desconocido todavía que vas a descubrir por tu trabajo, porque hay trabajo que hay apertura aquí, en el sector del trabajo, siento yo, pero está como oculto todavía. Tienes que desarrollar tu fuerza, Capricornio, para controlar esas energías. Por eso que te pide, céntrate, aíslate un poco, protégete un poco también de las energías externas para reforzarte, para agarrar fuerza por lo que viene, porque viene trabajo, viene muchas cosas que hacer nuevas, porque hay toda una página nueva aquí. Ok, vamos a ver. Capricornio, ok. Sí, nueva emoción. En tu mundo material, en tu mundo de trabajo, un gran cambio, una luz que llega, una nueva emoción, es como una grande apertura sobre lo que tú sabes hacer en tus habilidades. Vemos. Sí, entendiste que esa situación tenía que pasar y hay como una aceptación de cerrar eso, ¿ok? Esa ruptura, ese fin, o está tal vez relacionado a un desarrollo interno que llega desde hace mucho tiempo. Tal vez entendiste que lo que te bloquea en tu vida presente viene de un trama pasado, de algo que tú has descubierto, ¿ok? Y como has trabajado sobre este asunto, tal vez ahora te permite abrir las puertas a esta carta azul. Puede ser también algo como un desarrollo personal que está llegando el momento de terminar, de terminación aquí. Pero si me quedo en el nivel del trabajo, creo que aquí hay un entendimiento de terminar una situación que ya no resulta más positiva para ti. ¿Okay? O perdiste algo, pero ya lo entendiste, es para buscar novedad. Hay un compromiso aquí con una comunicación, con un trabajo, un nuevo trabajo, te llega la formalización, el acuerdo sobre algo que tú has comunicado y llega el acuerdo. Estás pensando a cambiar de vida, a tener una vida más alegre, a empezar de nuevo. Estás pensando cómo actuar y es muy bien porque es el momento para ti de dejar una zona de confort, de dejar una rutina, de dejar algo conocido y ir hacia el desconocido. Y lo vas a hacer. Solamente utiliza tu mente para ver cómo poner el primer paso. A nivel económico veo que tienes que tomar decisión. Entonces, si tienes que tomar decisión, hay apertura, hay oportunidades, hay que escoger el camino, pero veo que el trabajo te mantiene, te da el dinero que necesitas, pero hay una oferta, hay una proposición, siento que
nueva. A ver, sí. Siento que hay algo que no te corresponde, hay algo que tú has propuesto o que vas a recibir que no funciona, tienes una decepción tal vez aquí, pero no te queda en eso porque llega, como te diré, algo más, algo más. Te veo con un trabajo de comunicación mucho más abierto, no es más de estar aislado en tu trabajo, siento que la energía aquí es buscar la comunicación, la unión, la creatividad, el intercambio también. Puedo ver también que algunos Capricornios deciden para perfeccionarse y para seguir adelante en su profesión, tal vez hacer una pequeña formación o aprender o tener, o tú enseñar también, pasar a otro nivel de conocimiento. ¿Ah? Pero hay algo muy generoso si no tienes trabajo que un acuerdo sobre algo que tú quieres hacer. Es lo que veo. Y es el comienzo de una nueva vida, más liviana, más alegre y menos solo. Siento eso también, menos solo. Vamos a ver la palabra para tener un poco más de información aquí. La fuerza, sí, necesitas trabajar tu fuerza. O vas a tener la fuerza. Curación, sí. Hay algo que se cura, ese malestar, ese dolor, esa decepción, se está progresando, sí. Hay algo abundante que llega, sí, con el tiempo, es el proceso de este mes, ¿ok? La curación, está el agua, está la fluidez, pero hay que aceptar todavía el tiempo, hay una sorpresa con el trabajo, sí, es lo que siento, hay un acuerdo aquí, hay un acuerdo. Hay un acuerdo que tú pensaste tal vez que estaba perdido, exacto. Pero algo sorprendente va a cambiar de rumbo, va a girar en otro lado esta rueda con algo de trabajo que pensaba en tu corazón que ya no. Y va a tener la sorpresa que más bien sí es abundante, abundancia. Ok. Solamente tienes que ver la situación de otro punto, ábrete, no te quedas en tu ser interno, abre la percepción, abre el ego también, el orgullo, abre todos estos campos limitantes. Nueva emoción. Abre tu corazón también. Sí, tengo un sí aquí. Sí. Sí, el momento de introspección de Isa te sirve para terminar algo. Lo veo aquí, otra vez tengo el ermitaño y la torre. Algo dentro de ti se murió, entre comillas, entendiste que tienes que dejar caer las horas muertas de tu ser para tener esa fuerza de empezar la novedad. La conexión a la fe, la novedad, el primero, el mago, ese nuevo proyecto, ese nuevo acuerdo, ese nuevo trabajo, esa nueva vida, lo que sea, para tu transformación personal. Entonces, aquí en tu mundo laboral, para que las cosas se abren, para ver ese cielo azul, primero lo que siento es que tú tienes que terminar ese trabajo personal, de aceptación, de bajar el ego, de aceptación que algo ya no. Ok, está muy bien, ya no, perfecto, lo dejo ir, no hay problema, sigo. Más bien voy a provocar con esa aceptación la apertura de puertas.
y voy a abrir mi creatividad y mi gana otra vez de intercambio, de conectarme con el mundo. Vea el video del colectivo de abril para que entiendas que ahora es momento de apertura y no de quedarse aislado, solo, sola, resolviendo todo. O no, ahora es buscando afuera. Afuera, y también es ampliar nuestros horizontes, nuestras maneras de pensar, ampliar nuestra mente, ampliar nuestro corazón, ¿ok? Ok, en el mundo emocional tengo para ti, Capricornio. Bueno, para las parejas veo que es muy linda conexión con tu pareja. Veo una evolución de esa atracción. Todavía hay atracción física, hay atracción espiritual, es un amor puro. Veo que es sano, es una relación sana, es una relación donde siente que fluye, no sientes peso. Aquí, wow, está genial. Ok, entonces eso es lo que tienes que, como decir, sentir este mes para tal vez agarrar toda esta fuerza para el mundo, tu mundo de trabajo. Tal vez es tu fuerza aquí. Ok, vamos a ver un poco más con el desarrollo, Capricornio. Veo también una concretización de una relación así. Okay. Si todavía no se había concretizado, abril con el tiempo se concretiza, se ve la situación en la realidad. Okay. Vamos a ver, Capricornio, abril 2021. Wow. Sí, en el amor hay realmente algo bonito. Lo único es que tú tienes que abrirte, sí, porque igual te siento muy encerrado en ti por tus preocupaciones tal vez, porque la verdad tú quieres ir hacia una persona quiere ir hacia ti y ofrecer justamente, ¿cómo decir? Hacer evolucionar esa relación, tener un compromiso con esa relación, una unión, unirte, tal vez vivir en la misma casa, puede ser, no sé, hay aquí como un entendimiento que, como te diré, esa persona es tu fuerza, vuestra relación es tu fuerza y vas a querer ahora tenerla más contigo, más contigo. ¿Cómo decir? Más en el concreto. Tal vez era una relación más o menos, no se expresaba los sentimientos, y si no se expresaba los sentimientos, pero ahora sí, en mes de abril, poco a poco, vas a abrir tu corazón, te vas a abrir a la comunicación. Y esa persona, pues también, viceversa. ¿Qué tengo aquí? No siento que hay para este mes una conexión con una nueva persona. Ese es como cuando tengo pareja en mis emociones aquí, son personas conocidas, relaciones matrimonio, pero aquí no siento más que es como una relación que no se había concretizado, que poco a poco se va más en serio. Tú te vas a querer comprometerte más con esa persona o esa persona contigo. Vamos a ver si tengo para los solteros, los casados, que ya viven juntos, porque aquí no veo. Capricornio, abril 2021. Capricornio.
abril 2021. Con el Wild, vamos a ver, Capricornio, un mensaje más, si hay. La familia. Okay. Hay un compromiso aquí, una estabilidad, está volando. Ok. Wow, el sol con la fecundidad, sí, un compromiso. Es el final de... Ok, hay varias cosas aquí. Sí, hay una estabilidad. Está volando la situación porque lo que se quebró, lo que te hizo, como te diré, hay algo que pasó que te encerraste en tú mismo, ¿ok? Ahora veo que vas a entender y te va a empujar a la aceptación de ir hacia la luz, hacia la concretización de una relación. Siento que ha entendido que la problemática, el conflicto con ustedes es que no tienes una estabilidad emocional. Y tú, como signo de tierra, necesita esta estabilidad. Entonces, ahora está pensando y decidido a volar hacia la estabilidad emocional. Y esa es una visión clara, es como abrir su corazón y entender que hay que ser más generoso tal vez con la persona y salir del ego, salir de la negatividad y compartir más. Siento también eso, porque el sol y la emperatriz es compartir, a tener una grande comunicación de intercambio. Yo lo he visto también. Así que, por favor, ábrese a ese nuevo aire para comunicación, para claridad en la materia, porque tú estás en la busca de eso y ya lo entendiste. El compromiso a la estabilidad, por lo menos, sentir estable emocionalmente. Vamos a ver cuál es el chakra Capricornio que te puede ayudar en abril 2021. Capricornio 2021. Tengo dos, el plexus solar y la creatividad. Creatividad. Sí, es que hay una luz interna en ti con el tercer chakra que vas a descubrir algo de ti, como te diré. Y siento que vas a descubrir que tu relación con el compromiso, tu relación con la estabilidad, algo. Vas a entender que es eso que tienes que expresar, es eso que tienes que buscar en ese momento y lo vas a utilizar el segundo chakra, que es el sacral, para crear eso en tu vida concretamente. Reconectarte con la tierra, tu elemento de la estabilidad. Y eso es por la estabilidad emocional entre tal vez tu trabajo y tu vida amorosa. Hay que ver aquí cómo equilibrar, porque es lo que he visto tal vez de los problemas externos en tu vida profesional, entonces tiene consecuencia negativa y hay dudas que llegan en tu vida emocional. Entonces es eso, ese proceso que tú te vas a dar cuenta y vas a querer reequilibrar y subir esta rueda, hacer mover las energías para buscar una armonía un poco más entre trabajo y amor. Muchas gracias, Capricornio. Espero que te gustó. Si es el caso, dale like, comparte, comente, suscríbete si no lo has hecho. Muchas gracias a los nuevos, bienvenidos. Y para una lectura personal me puedes contactar con las informaciones que dejo justo abajo del video. Un abrazo y hasta luego. Chao, chao.